En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, durante ese tiempo del ayuno, conserva, despierta mi mente y revive en mí el saludable recuerdo de cuánto misericordiosamente hiciste a favor mío, ayunando y rogando por mí. Haz que mientras ayuno, yo humille a mi alma al ver cómo tú, maestro de humildad, te humillaste a ti mismo, te hiciste obediente hasta morir en la cruz. En tu propio nombre te pedimos, tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primero de Samuel, capítulo 7, versículo 6. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, los israelitas, que habían sufrido mucho bajo el yugo de los filisteos, buscaron todas las maneras de liberarse de ese yugo, pero no lo hubo. Hasta que Samuel, en calidad de profeta y de juez de los israelitas, les dijo: ni siquiera por el regreso de esa arca de la alianza que los filisteos arrebataron de ustedes y ahora devolvieron, ustedes serán a salvo, hasta que ustedes regresan hacia el Señor. Dos cosas aquí en juego. El arca del Señor había regresado, pero el corazón de los israelitas estaban lejos. Los dos tienen que coincidir. El regreso de la arca de la alianza y el regreso del corazón de los israelitas. Samuel les dijo, su problema y de lo cual ustedes tienen que arrepentir es que ustedes regresen al Señor y serle fiel. Es el arrepentimiento que el Señor está buscando de ustedes. Abandonan a otros dioses. Ellos se congregaron entonces y confesaron sus pecados. Regresaron de corazón hacia el Señor. ¡Qué hermoso! Ese mismo día, los filisteos otra vez atacaron a los israelitas, pero no como antes. Antes los derrotaba cada día, cada vez que los atacaban. Pero esta vez, por ese sacrificio de arrepentimiento, ellos ahorita derrotaron a los filisteos y dice la Escritura, y nunca más hasta toda la vida de Samuel, los filisteos volvieron a molestar a los israelitas. Estamos también bajo diversos yugos ahorita. Pidámosle a Dios ahora que nos libere, pero hagamos lo que hicieron los israelitas. Regresemos a Dios con un solo corazón, porque el Señor de plano ha regresado hacia nosotros. Hermanos y hermanas, no seamos como ese hombre de quien nos contaron que estaba en la cárcel, en un calabozo, y el rey le dijo a ese encarcelado: sin embargo, tienes una puerta abierta para que pueda salir de ese calabozo. Y dicen que ese hombre trató de buscar, quizás era la ventana que estaba arriba de que el rey estaba hablando. El día que logró subir esa ventana, miró afuera y vio que no era a través de aquí, porque era una muerte. Buscó el desagüe que estaba allí en su calabozo y vio que si entraba allí antes de salir al río, sería la muerte. Buscó
excavar la pared para ver si habría una escapadita. Cuando terminó, después de muchos años de excavarlo, se dio cuenta de que lo que estaba al lado era otra celda. Y a la hora en que ya estaba viejito allí y que iba a morir, el rey llegó y dice: ya estás muriendo, ¿por qué no escapaste? Y dijo: pero, oh rey, tú me prometiste de que había una manera de escapar de aquí, pero era falso, no hubo. El rey dijo que sí, el camino, la puerta del escape para ti era simplemente que me buscarás, que se arrepintiera. Y eso nunca hiciste. Mire, estás muriendo ahorita. Hermanos y hermanas, estamos también en el calabozo, en la celda. Podemos hacer lo que hicieron los israelitas ahorita y simplemente escapar por nuestro arrepentimiento. Busquemos al rey, arrepintámonos y Dios tendrá misericordia de nosotros. Que nuestro sacrificio el día de hoy sea aceptado y que Dios nos acompañe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buen día. Nos vemos a las 8.